Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala, es presentado por Enel, energía sustentable para el futuro, y Entel está contigo en todas. A veces parece que la única forma en que se habla de los temas relevantes en Chile es con burlas y con memes, que sirven más bien para desviar la atención y no para entender lo que realmente ocurre. Es lo que ha sucedido estos días después de que el diputado Jorge Brito del Frente Amplio presentara una indicación a la ley de pesca, tomada de una fundación animalista, que hablaba de animales sintientes, exigía respetar su estado físico y mental y prohibía tratarlos de forma cruel. El Frente Amplio se desmarcó de la indicación, el propio diputado la retiró, cuando el asunto explotó en redes sociales y fue exprimido por medios de comunicación que habían dedicado mínimo o nulo espacio hasta ahora a hablar sobre esta ley de pesca. Podemos quedarnos en los memes o podemos aprovechar la ocasión para bucear un poco más en esta ley y en lo que realmente está en juego aquí. La polémica de esta semana fue relevada por el diputado Sergio Bobadilla. De hecho, en una nota del Líbero, el investigador de la Fundación para el Progreso, Juan Lagos, agradeció a Bobadilla diciendo que hay que rescatar que el diputado Bobadilla fue fundamental para iniciar la polémica. Recordemos ese apellido por un rato, Bobadilla. El exministro Pablo Longueira también opinó. A lo que hemos llegado, reaccionó en una carta en el Mercurio titulada "Se penaliza el aborto en la pesca". Recordemos también ese apellido en este tema, Longueira. Si lo que estuviera en juego aquí fueran simplemente los memes, podríamos reírnos también, pero no seamos ingenuos. Lo que hay en juego aquí es el monopolio de un negocio multimillonario, regalado a las pesqueras mediante una ley corrupta que hoy se pretende cambiar. Y la torpeza de este diputado permite ridiculizar el esfuerzo por discutir qué hacemos con una de las industrias económicamente relevantes que tiene nuestro país. ¿Quién es Longueira? Él, como ministro de Economía, sacó adelante la Ley Longueira, que le regaló a las grandes pesqueras derechos exclusivos para explotar el mar chileno. Son cuotas de pesca estimadas en unos $743 millones anuales por 20 años, renovables de manera automática y entregadas a dedo, sin licitación y sin competencia. Como resumió entonces el académico Eduardo Engel, este es un regalo que le hizo nuestro Congreso a las pesqueras a cambio de nada. Bueno, ahora sabemos que no fue precisamente a cambio de nada. Las pesqueras por décadas han sido generosas financistas de los políticos, pagando campañas y supuestas asesorías. De hecho, una de las primeras leyes aprobadas tras el regreso a la democracia fue una ley exprés en beneficio de las pesqueras. En abril de 1990 debía entrar en vigor la ley que licitaba parte de las cuotas de pesca. Pero el nuevo gobierno de Elwin tenía una deuda con Anacleto Angelini, dueño de la pesca en el norte, fundador de Corpesca y uno de los pocos magnates que había financiado la campaña del no y a la concertación. Así, un proyecto exprés para frenar las licitaciones entró al Congreso el 20 de marzo de 1990, el 10º día de la democracia. En apenas 24 horas pasó por todas las comisiones, Cámara de Diputados, Senado y fue inmediatamente aprobada. Desde entonces hasta ahora, las redes de las pesqueras les han permitido que todas las leyes de pesca sean hechas a su medida. La última fue la más escandalosa porque la justicia pudo probar las coimas de Corpesca a al menos 2 parlamentarios, el entonces senador UDI Jaime Orpiz y la diputada Marta Isasi, a quienes les depositaban dinero mientras les daban instrucciones que ellos seguían fielmente para beneficiarlas. Y esa transacción no era nada de sutil. Un ejemplo, entre muchos. En julio de 2012, la diputada Isasi le manda un mail al gerente general de Corpesca. Dice lo siguiente: "Muy estimado, estoy muy contenta con el gol del no a la licitación. Al fin surtió efecto mi trabajo". Y de inmediato sigue: "Quiero hacer una propuesta en virtud de los 40". Y le pide cómo entregar un adelanto de 8 de los 40 millones de pesos que había comprometidos. Todo en el mismo mail. Legislar y recibir los recursos. La justicia acreditó soborno, cohecho y delitos tributarios y Isasi recibió 50 días de cárcel. Sí, 50 días. Así es la ley con la corrupción política en Chile. Orpiz pasó 1 año y 4 meses en prisión antes de ser dejado en libertad. Hace 1 año la Cámara de Diputados aprobó la anulación de esa ley, pero desde entonces ese proyecto estaba guardado en un cajón sin debatirse en el Senado.
mientras el proyecto de una nueva ley de pesca llegó en diciembre al Congreso con el rechazo cerrado de la industria. Entonces, el diputado UDI Sergio Bobadilla, ¿se acuerdan de él, no?, presentó junto a dos colegas 211 indicaciones a la ley, copiadas de un informe presentado por la gremial empresarial Zona Pesca. El copy-paste es textual y favorece directamente a las empresas industriales. Por ejemplo, reduce las zonas que se le permiten a la pesca artesanal. Bobadilla ya tenía historia. Siempre ha sido un férreo defensor de los intereses de la industria en la Comisión de Pesca de la Cámara y ya había aparecido en el radar por los pagos que había recibido su consultora de parte de la Asociación de Industriales Pesqueros, además de dineros a su administrador electoral y por gastos reservados a campañas. Nuevamente, tal como en todas las leyes de pesca anteriores, este trámite está teñido por la sospecha. ¿Cómo la industria defiende sus intereses en el Congreso y dónde están realmente las lealtades de los honorables? Si están con el bien de todos los chilenos o con las rentas que han sido capturadas por un puñado de peces gordos. Por eso, hoy en Lo que Importa no vamos a hablar de memes, de peces en el psicólogo ni jugando al fútbol. Vamos a hablar de lo que importa, de los intereses económicos que marcan la tramitación de esta ley, los nexos impropios entre dinero y política, las discusiones sobre cómo regular adecuadamente el sector, proteger a los pescadores artesanales y tener una industria de pesca industrial competitiva, transparente, que cumpla normas ambientales y de protección a los trabajadores y que sea eficiente. También sobre cómo mejorar el acceso de todos los chilenos a esos productos del mar que son nuestros, pero que de alguna manera sentimos ajenos, porque somos la 10ª potencia pesquera del mundo, con más de 4 millones de toneladas extraídas, exportamos a 126 países, pero comemos apenas 16,5 kilos per cápita al año, 4 kilos menos que el promedio de la OCDE. Nos preguntaremos hoy si es posible que las normas de la libre competencia, esas que hablan de licitar cuotas y derechos de pesca, puedan regir alguna vez, o si tendremos que conformarnos con que nuestro mar siga siendo un regalo para un pequeño grupo de incumbentes, peces gordos que hasta ahora han demostrado ser más poderosos que nuestra democracia. Estamos en Lo que Importa junto al subsecretario de Pesca, Julio Sala. Julio, bienvenido. Te tocó una de las labores más difíciles, más imposibles, dirían algunos probablemente, del gobierno, que es tratar de sacar adelante una nueva ley de pesca, después de la ley que está actualmente vigente, que es la ley Longueira, como se le suele llamar. ¿Cuál es el objetivo fundamental de lo que están intentando sacar adelante en el Congreso? Bueno, nosotros estamos tratando de cumplir un compromiso que estaba establecido en el programa de gobierno, que es recuperar la confianza en la actividad pesquera, que tiene, como bien señalas tú, una regulación pesquera que está más que oscurecida por la sombra de la duda. La verdad es que hay fallos judiciales que declararon problemas graves en la tramitación. De la certeza en este caso, porque hay fallos judiciales que demuestran que hubo corrupción en esa ley. Absolutamente, o sea, tanto cohecho como soborno. Por lo mismo, tener una regulación pesquera que sea confiable y creíble es el primer desafío. Pero si analizamos el contenido del proyecto, además de recuperar un cierto sentido de transparencia, es claramente una equidad en la distribución de los recursos, reconocer y valorar la actividad de la pesca artesanal, que ha sido desplazada fundamentalmente en las últimas legislaciones pesqueras, y fuertemente darle una preeminencia y relevancia a las decisiones científicas de la regulación pesquera. Ahora, acá hay muchos detalles técnicos de los que se puede hablar más adelante, pero en términos gruesos, la gran pelea siempre, exitosa hasta ahora, de los industriales incumbentes, es que se les asignen cuotas de pesca por criterios históricos, por haber sido los primeros en llegar, por haber empezado a pescar y decir, bueno, entonces esas cuotas de pesca tienen que ser siempre para nosotros. Y es lo que consagra la ley actualmente vigente, que dice que el 85% de las cuotas, dicho en simple, son para ellos, sin tener que competir, sin tener que licitar, sin que puedan entrar nuevos actores. ¿Esta ley puede efectivamente cambiar eso? Bueno, de hecho el proyecto efectivamente cambia eso. Ahora yo creo que aquí hay dos problemas distintos en la conversación sobre la historia. La historia en sí mismo no es un problema. El punto es que la historia sea el único criterio de distribución y que además esa historia sea una historia estática, una historia remota.
Lo que establece la normativa vigente no es solo que se asigna el grueso de los recursos pesqueros por historia, sino que esa historia corresponde a una historia que es la historia pretérita de los años 80. Lo que establece la normativa que proponemos es un equilibrio entre la asignación por competitiva, por licitación, y la asignación por historia, pero además esta asignación por historia es una historia dinámica, es una historia que siempre va a corresponder a los últimos 20 años, y por lo tanto el impacto que van a tener las licitaciones en las historias del futuro es también un impacto muy significativo. Y Julio, antes de ir a ese detalle, ¿por qué no sencillamente aplicar lo que dice aquí el libre mercado, la libre competencia? Supuestamente somos un país que está por el libre mercado, y el libre mercado dice que en los casos en que hay que asignar cuotas, porque evidentemente la idea es que no es que cualquiera vaya a pescar, sino que hay que asignar cuotas para manejar el recurso, lo que se dice es, bueno, que compitan todos los que están interesados y los que entreguen las mejores condiciones en esa licitación, mejores condiciones laborales, ambientales, mayores pagos al Estado, ellos se llevan esa cuota. Es lo que hacemos en el transporte público, es lo que hacemos en todas las zonas donde hay que asignar de alguna manera esas cuotas o esos derechos para una actividad económica. ¿Por qué en la pesca no se puede hacer lo mismo y que el 100% de las cuotas se asignen de acuerdo a una libre competencia transparente en que participen todos y el que ofrece las mejores condiciones se la lleva? Hay dos elementos que nos impulsaron a buscar un modelo que combinara de manera equilibrada licitación con historia. Uno es la experiencia comparada. La verdad es que efectivamente si uno ve cuáles son los ordenamientos pesqueros en las principales potencias pesqueras del mundo, la historia tiene un valor en la asignación y innovar de manera radical y ser el único actor que propone un único mecanismo de asignación que sea la licitación, nos parecía que era correr un riesgo respecto a un mecanismo que ha mostrado fortalezas y debilidades. Esa es una línea argumental. Y perdón, ¿cuál sería el riesgo? Porque si se puede hacer una licitación transparente, todos pueden participar, entran nuevos actores, uno dice son puras cosas virtuosas. ¿Qué habría de riesgo? Bueno, un riesgo que ha existido con los procesos licitatorios actuales, que establece licitaciones sobre la base del 15% del recurso, es que han servido a la concentración de la propia actividad industrial. Es decir, en vez de agregar competitividad, lo que hizo la licitación fue aumentar la concentración. Ya, pero eso depende de cómo sacar la licitación también. Uno puede establecer porcentajes máximos para que cada uno de los actores no pueda postular a llevarse todo. Por cierto, de hecho, parte del diseño de los procesos licitatorios tiene que ver con cómo uno hace que estas licitaciones sean virtuosas. Ahora, yo te decía que son dos elementos. Uno es el riesgo de innovar a ser el único que establece ese procedimiento, y el segundo riesgo es que efectivamente un ejercicio puramente licitatorio no afecta la cantidad de empleo, porque la cantidad de empleo está determinada por cuántos recursos se extrae, pero sí puede afectar las condiciones del empleo, porque efectivamente los trabajadores trabajan para un empleador específico, establecen negociaciones colectivas con ese empleador específico, y por lo tanto cuando tú modificas todo hacia el modelo licitatorio, lo que puede generar no es una afectación en la cantidad de trabajadores empleados, pero sí efectivamente en los derechos laborales de quienes hoy día laboran para una empresa específica. Y por eso es que nos parece que esta forma gradual es una forma eficaz de combinación, por lo mismo que te decía inicialmente, y es porque la licitación es del 50%, pero ese 50% además va a impactar en el otro 50% que es el de la historia. Y me imagino que están viendo también cuál es la viabilidad política de esto. ¿Hacer un 100% de licitaciones inviable por la presión de las empresas? Bueno, la verdad es que la ley corta que se presentó durante la administración Piñera presentó la propuesta del 100% de licitación y quedó en su minuto paralizada en su tramitación en el Senado. Nosotros no tenemos la percepción, quiero ser bien enfático en esto, que el proyecto que hemos presentado de momento sea aplaudido por los actores que participan en el sector industrial. Sin embargo, creemos que técnicamente es un proyecto que combina bien una figura que es para nosotros jurídicamente conocida como la de la historia, con una figura licitatoria que efectivamente puede impactar en la distribución del mercado. ¿Una ley en la medida de lo posible? Yo creo que una ley buena, técnicamente buena.
Otro de los compromisos, los compromisos que adquirió el presidente Boric durante la campaña, otro de sus compromisos, que lo adquirió de forma bien enfática, fue decir que había que anular la ley de pesca. Lo dijo siendo candidato, se comprometió a anular la corrupta ley de pesca. Hay un proyecto que anula efectivamente la ley, que pasó en la Cámara, pero está ahora estancado en el Senado. ¿Por qué el gobierno no está impulsando la anulación también de la ley de pesca, que fue lo que comprometió en campaña el ahora presidente Boric? No, nosotros hemos impulsado activamente el proyecto de nulidad de ley de pesca. Quiero ser explícito en esto porque fue en esta administración que el proyecto de nulidad de ley de pesca fue votado en la Cámara de Diputados y obtuvo una mayoría de, si mal no recuerdo, 115 parlamentarios de manera transversal votando el proyecto. Fue en esta administración que el proyecto ingresó a la Comisión de Pesca del Senado, donde también obtuvo la mayoría por 3 votos contra 2, con los votos de derecha. Pero ahí se quedó. Quedó en la Comisión de Constitución. Y quiero hacer el énfasis en esto porque durante todo este periodo durante todo ese periodo le pusimos urgencia al proyecto. Hasta que llegó a la Comisión de Constitución, donde las urgencias que le puso el Ejecutivo al proyecto simplemente fueron desoídas. Entonces, no existe la posibilidad de forzar la discusión en la Comisión de Constitución. Hoy día hay un acuerdo de la Comisión de Pesca de la Cámara de volver a solicitarle al Ejecutivo que le ponga urgencia al proyecto de nulidad de ley de pesca. Nosotros ya le hemos transmitido esa información al Ministerio de Secretaría de la Presidencia y efectivamente creemos que se le va a poner urgencia. Sin embargo, es resorte de la Comisión de Constitución del Senado finalmente resolver si lo coloca o no en tramitación. Pero si usted me pregunta cuál es la posición del Ejecutivo en esta materia, nosotros creemos que la nulidad de ley de pesca es un proyecto que debe ser tramitado, que ya se aprobó en la Cámara, y creemos que la razón por la que hoy día tiene mejor posibilidad de ser tramitado justamente es porque ya hay ingresado un proyecto de ley de pesca que va a permitir sustituir dentro del plazo de 2 años la norma que se anule con ese proyecto de nulidad. Según la Constitución, el Ejecutivo pone las urgencias, ¿no? Tiene las prioridades. ¿Cómo es esto de que una comisión sencillamente decide desoír o no hacerle caso a una urgencia que el gobierno tiene derecho a Bueno, la verdad plantear? es que eso no es el único caso legislativo. O sea, las urgencias son propuestas por el Ejecutivo. El Congreso debe someter sus tablas a las urgencias. Sin embargo, existen comisiones que en este y en otros momentos han desoído urgencias del Ejecutivo. Y eso es lo que ocurrió en este caso con la Comisión de Constitución. ¿Cambiaría algo en la práctica si se anula la ley de pesca y luego se reemplaza por otra? ¿O la anulación es una cosa más bien simbólica en tu opinión? No, yo creo que efectivamente la nulidad de la ley de pesca resuelve un problema que es de otra naturaleza. Y es que efectivamente aquí tenemos una norma donde la legitimidad de su origen fue cuestionada y se resuelve de una buena manera una conversación que tiene que ver con un vicio de legitimidad de la ley. Ahora, como la propia discusión de nulidad establece que la nulidad obliga al Parlamento a dictar una nueva legislación dentro del plazo de 2 años, nosotros creemos que ambos proyectos se articulan debidamente porque hemos presentado un proyecto que podría ser aprobado dentro de ese término. Claro, porque la anulación no puede significar que quede en tierra de nadie el mundo de la pesca, evidentemente. La anulación viene unida a que haya una nueva ley que reemplace la anterior. Y fue aprobado el proyecto con un plazo específico para la aprobación de ese proyecto nuevo de ley de pesca, que son 2 años. Claro. Ahora, volvamos al tema, al tema que me parece que es uno de los nudos principales acá, que es que las actuales empresas, por medio de esta ley y de las leyes anteriores, porque hay una larga historia de leyes con presión de los incumbentes en el Congreso, han logrado estas cuotas de pesca. Y lo que dicen las empresas es que esas cuotas de pesca son suyas, se las entregaron por ley, son parte de su propiedad, hay declaraciones al respecto. Los pescadores industriales del Biobío dicen, por ejemplo, que el Estado no puede subastar lo que no le es propio. Dicen, esas cuotas son nuestras, por 20 años renovables a perpetuidad, según la actual ley vigente. Si se aprobara esta ley con el 50% de licitaciones de cuotas, eso significa que, por lo tanto, esas empresas van a ir a los tribunales y van a decir, nos están expropiando y si quieren hacer esa licitación nos tienen que pagar por estos derechos que nos están expropiando. Bueno, toda norma siempre puede ser discutida judicialmente, ya sea tanto en el espacio constitucional como en su interpretación judicial. Sin embargo, quiero hacer una observación que a veces no visualizamos en esto, y es que
ya discutimos en la propia Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados el proyecto de nueva ley de pesca respecto del tema de quién son los peces. Uh-huh. Y los peces son de Chile. ¿Ah? No existe un derecho de propiedad sobre los peces, estrictamente. Claro, lo que pero existe sí sobre las cuotas de pesca. Lo que existe es una autorización para desarrollar faenas de pesca. ¿Ah? Y esa autorización de faenas de pesca tiene ciertas características y cierto periodo de vigencia. Esa autorización no constituye un derecho de propiedad, y nosotros lo hemos explicitado así, mostrando diferentes informes de derecho. De hecho, en la Comisión de Constitución presentamos hace, si mal no recuerdo, durante el 2023, un informe del profesor Guiloff que muestra justamente esa línea de interpretación, que es la que nosotros consideramos válida. Por lo tanto, y me parece que el Parlamento, al resolver por unanimidad en la Comisión de Pesca el que la propiedad de los recursos es de Chile, vuelve a reforzar la idea de que este derecho de propiedad sobre los recursos pesqueros es una interpretación muy expansiva que hacen algunos actores de la industria y que nosotros no compartimos. ¿Cómo se tramita una ley cuando hay que conversar con parlamentarios, convencerlos supuestamente con argumentos, ¿no? Con todos estos argumentos de informes en derecho, de informes económicos, etcétera? Pero se sabe, por la historia y por lo que está pasando ahora, que hay algunos de sus parlamentarios que responden sencillamente a intereses que se ven afectados por esta ley. Y el último episodio es público, lo sabemos perfectamente, es el del diputado Bobadilla y otros diputados también de la Comisión de Pesca, presentando indicaciones copiadas textualmente de un informe de Zona Pesca, que es incumbente en este caso. ¿Cómo se sigue la tramitación de un proyecto cuando es así de evidente y de claro que hay parlamentarios que están representando ciertos intereses? Yo creo que la forma de seguir esa tramitación es propiciando los mayores niveles de transparencia justamente en la tramitación. Y en este sentido quiero destacar tres cosas. Uno, en la interlocución que hubo con la industria respecto de la discusión de la ley de pesca, porque hubo 250 reuniones con el mundo de la pesca, incluida 10 sesiones de trabajo con la industria. Sus opiniones fueron explicitadas y son de conocimiento público. De hecho, están disponibles en video en la página web de Subpesca cada una de esas reuniones donde la industria hizo valer sus puntos de vista. A mí me parece un aporte positivo que el sector industrial formalice los contenidos que quiere impulsar en el proyecto a través de un documento público, como es el caso del informe de Zona Pesca. Lo que me parece muy poco explicable es que un parlamentario decida tomar ese contenido, que vuelvo a decir es público, transparente para todos los usuarios, y hacer lo propio, transformándose ya no en un representante de toda la ciudadanía, sino que en un representante de un mandante específico. Y eso me parece que ha sido bien enfrentado por la Comisión de Pesca, donde generó varios acuerdos en el sentido de proponer este elemento, esta consideración a la Comisión de Ética, transmitírselo a la mesa de la Cámara para ver si procedía algún otro tipo de investigación, y identificar cuáles son esas indicaciones para entender cuál es el tipo de representación que se está generando ahí de esos intereses. ¿Y esas indicaciones son indicaciones que favorecen a los pescadores industriales? Esas indicaciones, por cierto, fueron propuestas en su minuto por un estudio que elaboró el Zona Pesca a través de asesores contratados por el gremio, y efectivamente favorecen en el grueso los intereses de los dueños de la industria. Quiero ser enfático en esto, porque, por ejemplo, hay normas en el proyecto de ley de pesca que favorecen a los trabajadores de la industria, como por ejemplo las normas que establecen que en un proceso licitatorio alguien no se pueda adjudicar una licitación solo ofreciendo un mejor precio en circunstancias que ofrece peores condiciones laborales para los trabajadores. Claro. Bueno, esa norma que favorece a los trabajadores de la industria está eliminada en las indicaciones que presentó el diputado Bobadilla. Entonces, esto de decir que favorecen a la industria, la verdad es que favorecen a los dueños de la industria, no necesariamente a los trabajadores de ella. Otro punto relevante en esta discusión y que ha sido puesto como una crítica por la industria es que dicen que el subsecretario de Pesca no conoce el tema y ponen como ejemplo una declaración tuya en que dices que haces el punto de que la industria chilena no captura fuera de las 200 millas. No tenemos fuera de las 200 millas, que es lo que corresponde a Chile como zona económica exclusiva, flotas españolas, chinas, coreanas, que vienen miles de kilómetros y vienen a pescar, y nuestra industria no está allá. Dicen,
el subsecretario nos está mandando a pescar fuera de las 200 millas. ¿Es verdad eso? Bueno, yo no estoy mandando a nadie a pescar fuera de las 200 millas y quiero ser enfático en esto. La ley de pesca no establece ninguna norma que obligue ni estimule a la pesca industrial a desarrollar actividad fuera de las 200 millas. Estamos haciendo una constatación simplemente de la situación actual, que aunque somos la 10ª potencia pesquera del mundo, las otras potencias pesqueras tienen flotas que son capaces de pescar dentro y fuera de su zona económica exclusiva y pueden pescar desplazándose 10.000 millas para pescar fuera de nuestra zona económica exclusiva. Nuestra industria no desarrolla esa tarea. Y eso es una constatación. ¿Debería desarrollarla? A mí me parece que la industria tiene que ser capaz de desarrollar actividad pesquera significativa dentro de la zona económica exclusiva, pero no es malo que se aventure a competir con otros actores. No es malo que se aventure a competir dentro de la zona económica exclusiva a través de los procesos licitatorios y tampoco es malo que desarrolle algunas experiencias pesqueras fuera, como se hizo del 2011 hacia atrás, en que sí hubo flotas pesqueras desarrollando labores fuera de las 200 millas. Y esto es importante que lo tenga en consideración el público general. La historia pesquera también es importante en la distribución de los recursos a nivel internacional. Y cuando uno no desarrolla faenas pesqueras en estos espacios, pierde historia para efectos de hacer valer derechos en los espacios de asignación de recursos internacionales, como por ejemplo la OROP, que es la Organización de Recursos Pesqueros del Pacífico Sur. Claro, pero es que de nuevo esto tiene que ver con la competencia, ¿no? O sea, si yo puedo, mediante presión política, mediante el poder que tengo en el país, obtener derechos exclusivos para pescar aquí, al lado, digamos, en las mías más cercanas, ¿para qué voy a ir yo a competir afuera con flotas chinas o flotas de otros países más lejos? O sea, parece evidente que todos los incentivos están puestos en aprovechar esas ventajas que le da el poder político que tienen estas pesqueras, más que ir a competir afuera con otros países. O sea, primero no competir adentro, digamos, que no haya licitaciones competitivas, y segundo, menos ir a competir afuera. Sí, yo creo que efectivamente los incentivos en la legislación actual no fueron establecidos correctamente y favorecieron ciertas situaciones de confort. E incluso quiero ir más allá. En el caso del Norte Grande, por ejemplo, no solo se garantiza una posición dominante de quienes desarrollan la actividad dentro de la zona económica exclusiva, sino que buena parte de la actividad del sector industrial se hizo históricamente dentro de las 5 primeras millas, que son el ARPA, la zona de reserva para la pesca artesanal. Claro. Y la verdad es que eso ya no es solo reservar la zona económica exclusiva, sino que derechamente es proponer que el sector industrial vaya a disputarle los recursos a los que podrían acceder la pesca artesanal, y nosotros creemos que eso es algo que, esa figura que es la perforación, es algo que está completamente eliminado como posibilidad en el proyecto de ley de pesca que hemos presentado. Claro, que una de las grandes críticas de los artesanales cuando uno va al norte es el tema de las perforaciones, ¿no? Que permite a los industriales pescar en la orilla. Y hubo un fallo de la Corte Suprema el año 2020 que impidió que la Subsecretaría de Pesca siguiera autorizándola de manera discrecional, y nosotros en este caso hemos resuelto eso ya de manera legal en el proyecto que hemos presentado como Ejecutivo. Eso es un punto importante, porque aparte de la discusión se ha tratado de lo que pasa en el Congreso, ¿no? Pero también la Subsecretaría de Pesca históricamente ha estado capturada por ciertos intereses. Y de eso hay historia y hay bastante comprobación y evidencia al respecto. ¿Cómo se hace cargo de una administración donde llega una administración nueva, pero hay una historia, hay funcionarios, hay una burocracia, hay una forma de actuar, donde históricamente los industriales han tenido un enorme poder para que la Subsecretaría de Pesca también dicte resoluciones que les sean favorables a ellos? ¿Cómo se enfrenta a eso? Bueno, yo soy muy respetuoso de la función pública, y creo que muchas veces eso que uno visualiza como el actuar de la administración, en realidad se debe más a las señales que entregan las jefaturas que están a cargo de las instituciones. Nosotros desde por lo menos mi equipo, desde su llegada, le ha dado una señal explícita a los profesionales de la Subsecretaría de Pesca, que somos los reguladores del sector, y por lo tanto tengo plena confianza que los funcionarios de la Subpesca han atendido esa directriz, y de hecho nos han acompañado en la construcción del proyecto de ley de pesca para poder generar efectivamente una regulación de calidad y mucho más exigente que la que habíamos tenido en normativas anteriores. Lo decíamos, Chile es una potencia pesquera 10ª en capturas a nivel mundial según algunas estadísticas, pero el consumo humano de pescado en Chile es de hecho más bajo que el promedio de la OCDE. ¿Hay alguna posibilidad de que esta ley
cambie eso también, que de alguna manera toda esta discusión, que finalmente parece ser una discusión muy teórica sobre industriales que básicamente hacen harina de pescado y después la exportan, se convierta también en algo que tenga que ver con cómo los chilenos consumimos los productos del mar y cómo nos relacionamos con ellos? Bueno, de hecho tú me preguntabas al inicio cuáles eran parte de los pilares o los ejes de la ley de pesca y la promoción del consumo humano es efectivamente uno de ellos. Ahí hay que atender a dos realidades. Uno, el fortalecimiento de la pesca artesanal impacta directamente en el consumo humano porque la mayoría de los recursos a los que nosotros accedemos son pescados directamente por nuestro sector artesanal. Pero en segundo lugar, también cuando uno hace una distribución general del recurso, tiene la posibilidad de generar cuotas específicas de recursos destinados específicamente para el consumo humano. Y eso hemos hecho cuadruplicando la cuota de consumo humano que establecía la actual ley de pesca para recursos que no son prioritariamente asignados al consumo humano, como por ejemplo los pequeños pelágicos. Esto no solo permite que nuevos recursos lleguen a los consumidores, sino que además otorga mucha capilaridad para el desarrollo de pymes que pueden trabajar con plantas de proceso, que también son intensivas en mano de obra, para generar una sinergia positiva tanto en el empleo como en el consumo humano de recursos del mar. Porque hoy día gran parte de lo que hacen los artesanales finalmente terminan siendo proveedores de los industriales, ¿no? Y les entregan recursos a los industriales. Muchas veces, de hecho, los industriales también les entregan los botes. O sea, hay una relación muy, muy cercana y muy estrecha, donde gran parte de esa pesca termina en el sector industrial, básicamente para hacer harina de pescado. Ahí hay que distinguir. La verdad es que eso es lo que normalmente nosotros asociamos a la pesquería de pequeños pelágicos, sardina, anchoveta y eventualmente jurel. Pero respecto de otras pesquerías demersales, por ejemplo, esa situación no se da de la misma naturaleza. De hecho, hay pesquerías específicas como la reineta, la merluza común, que son pesquerías que han abastecido tradicionalmente a los hogares chilenos y esas son producidas de manera significativa por la pesca artesanal. Hay caletas muy importantes en Chile destinadas específicamente a esa tarea. Lebu, por ejemplo, en Biobío es la reinetera por antonomasia en el país. Pero ayuda esta ley, por ejemplo, al cuadruplicar, por ejemplo, esas cuotas, ayuda a que haya más consumo, más disponibilidad y que haya menores precios de algunos productos hechos pescados, digamos, en la costa chilena. Sí, de hecho, debiera ayudar a que, articulándose pymes con pequeñas plantas de proceso, tengamos acceso a recursos que hoy día a las que no podemos acceder porque no tenemos ni los mecanismos de refrigeración o de conservación. En Chile se produce poco recurso ahumado, poco recurso salado, que podría permitir, como en otros países, que llegáramos a productos a consumidores directos en el mercado nacional y también internacional. ¿Y los precios podrían bajar? Yo esperaría que sí. Y aquí quiero hacer una observación bien específica. El precio playa de los recursos pesqueros no tiene ninguna relación con el precio al que llega el recurso pesquero al consumidor final. Precio playa, para quienes nos ven, es al valor al que se le compra al pescador artesanal, claro, su recurso. Lo que ocurre es que hay, lamentablemente, una cadena de intermediarios que muchas veces hacen que este recurso termine llegando a un valor muy desproporcionado al consumidor final, y nosotros creemos que con esta indicación de cuadruplicar el consumo humano, lo que podemos generar es una sinergia positiva para la llegada de estos recursos. Julio Salas, gracias por habernos acompañado hoy para hablar de un tema que importa. Gracias a ti. En Enel podemos cambiar la energía para un mejor mañana, porque hoy tenemos nuevas formas de usar la energía y hacer de nuestra casa un lugar más cálido. Podemos vivir en una ciudad mucho más conectada, pero sobre todo tenemos la energía para crear un futuro más sostenible. Estamos junto a Andrés Gómez Lobo. Andrés es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Andrés, gracias por estar hoy con nosotros para hablar de un tema que importa. Muchas gracias. Investigando este tema de la ley de pesca hace largo tiempo, ya yo lo cité entre otras cosas en un libro, Poderoso Caballero, que es del año 2015, me topé con muchos informes tuyos, ¿no? Sobre el tema de la pesca, informes
de fines del siglo pasado, en fin, porque es una historia muy larga, evidentemente, la que hay acá. Y hay una historia en la cual, primero esto era básicamente la ley de la selva, ¿no? Llegaba el que primero agarraba los pescados, se los llevaba. Esa es la opción primera. ¿Funcionaba eso o era peor que lo que tenemos hoy? No, eso no funcionaba. De hecho, la historia es la siguiente. Cuando se produce la apertura comercial en los años 70 en Chile, los recursos marinos empiezan a ser muy valiosos para la exportación y hay un boom. Antes era prácticamente para el consumo doméstico solamente. Y lo que pasó es que en los años 80, como no había regulación, se empezaron a sobreexplotar los recursos. Y ahí se propone un proyecto de ley el año 88 que introduce por primera vez las cuotas individuales transferibles. Ya, que básicamente lo que pasa es que cuando tú tienes una cuota global, lo primero que hace la autoridad cuando hay una pesquería sobreexplotada, dice ya, no se puede pescar más que esta cantidad y después, una vez que se pesque esto, se declara una veda. Pero eso genera unos incentivos que son muy perversos, que es lo que se llama la carrera olímpica, en que todos corren por tratar de sacar los recursos lo antes posible, antes que entre la veda, y por lo tanto es muy ineficiente. De hecho, en el caso del loco, la temporada dura 2 semanas, 15 días. La fiebre del loco. En los 80. Entonces, ¿cuál es la forma de resolver eso? Es que tú entregas derechos individuales. Entonces, cada uno sabe que va a poder pescar esa cantidad, ¿no es cierto?, y lo puede hacer tranquilamente de la forma más eficiente posible. Pero eso justamente es lo que genera el valor en las cuotas. O sea, el Estado lo que hace es que restringe quién puede pescar y cuánto para evitar la sobreexplotación, lo cual, digamos, es muy positivo, pero genera un valor de escasez. Esto es que las cuotas ahora tienen un valor muy alto justamente por su escasez. Entonces el tema es que en el año 88, la ley finalmente se aprobó el año 91, no fue posible incluir las cuotas individuales transferibles, básicamente, en mi opinión, porque en ese momento estaba colapsando la pesquería en el norte de la sardina española y los pescadores, las pesqueras del norte querían moverse al sur, a la 8ª región. Entonces, si tú introducías cuotas individuales, en base a las capturas históricas, ellos no tenían historia de la 8ª región, quedaban fuera. Entonces hicieron un lobby muy fuerte y al final no se... Déjame intercalar algo ahí que también tenía que ver con que además había poderes que ya eran muy influyentes políticamente en esa época. Anacleto Angelini, que era quien dominaba gran parte de la pesca en el norte, era uno de los pocos, por ejemplo, que financiaron muy fuertemente la campaña del no y la campaña del presidente Elwin. Por lo tanto, tenía también mucho poder para decir, bueno, esta ley no nos conviene, reduzcamos su alcance, etcétera. Y eso también va ya desde ese momento, digamos, a estos intereses económicos que tienen influencia política y que empiezan a hacerse sentir. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda, yo creo que eso sigue presente. Bueno, tenemos la historia de la ley Longueira también. O sea, es una cosa permanente que tiene que ver con que donde hay rentas, o sea, donde hay una cosa muy valiosa, la empresa o los grupos económicos van a tratar de influir para que se la asignen a ella. Ahora, antiguamente ocurría con los permisos de importación. Estoy hablando de los años 50, 60, ¿no es cierto? Que era muy valioso si tú tenías el derecho a importar y por lo tanto hacías lobby para obtener eso. Ahora, ¿cómo tenemos entonces que es bueno tener estas cuotas individuales para evitar que esto sea la ley de la selva? Estamos de acuerdo en que es positivo que esas cuotas se entreguen. La pregunta es, ¿cómo se entregan? ¿A quién se la entregan? ¿Y a cambio de qué? ¿Cómo hemos respondido a esa pregunta en Chile? Bueno, eso ha evolucionado, ¿no es cierto? Originalmente, cuando finalmente se introducen las cuotas individuales el año 2001, fue en base a las capturas históricas. Después la ley del año 2003, ¿no es cierto?, fue que se asignaban en base a las cuotas que habías tenido en los últimos años, salvo un 15%. O sea, ahí se introduce la figura de las cuotas clase A y las cuotas clase B. En las clase A, que era el 85%, se entregaban por las capturas históricas y las cuotas clase B se podían licitar hasta un 15%. Entonces, ha ido evolucionando y lo que proponen las autoridades actuales es licitar el 50% de las cuotas y entregar el 50% de acuerdo a la ley antigua, con algunas salvedades de que lo que se está proponiendo es licitar el 50%, o sea, licencias clase B, pero además te dan derecho a futuro a las otras licencias. Entonces, en el fondo es un mecanismo de transición lo que se está proponiendo. Este mecanismo que es el que se ha ocupado generalmente, o sea, tú ya estabas pescando acá y por lo tanto te entregamos a ti esas cuotas para que tú sigas teniendo esa exclusividad para pescar. ¿Es un buen sistema? O sea, yo creo que no.
por dos motivos principales. Uno, porque es injusto, ¿no es cierto? Estás entregando algo muy valioso a alguien bajo un criterio, yo creo, arbitrario. Es cierto que han estado pescando, pero nada dice que no puedan haber otros más eficientes que entran a pescar. Y eso me lleva al segundo punto, que puede ser ineficiente económicamente, porque en cierta forma limita la entrada de nuevas empresas en el sector. También puede generar un poder monopsónico, en el sentido que una alta concentración de esta industria afecta a la negociación con los pescadores artesanales para la compra de la cuota. Y también la concentración que se ha visto por la asignación de estas cuotas influye también políticamente, como hemos visto también en cuanto al lobby por asignar estas cuotas de esa forma. Claro, ¿es un regalo finalmente? Porque se les da sencillamente a determinadas empresas algo que muchos otros quisieran tener, que tiene un valor económico, evidentemente, un valor de renta. ¿Se está regalando algo? Sí, hay algo de eso. Ahora hay que tener en cuenta también que pagan un impuesto específico por las cuotas, pero probablemente ese impuesto es muy menor al valor de las cuotas. Entonces hay un regalo de por medio. ¿Cuál sería una solución razonable? ¿Es posible licitar como se hace? No sé, estoy pensando en, por ejemplo, lo que ocurre en el transporte público, ¿no? También estamos todos de acuerdo que no es bueno dejar que cualquier persona tenga una micro y la eche a correr en la calle, que es algo que pasó en Santiago y sabemos que era un completo desastre. Entonces dice, no vamos a hacer eso, sino que vamos a hacer que se compita. Si usted quiere brindarle el servicio de bus, el servicio de micro, usted tiene que competir en una licitación. Se consideran ciertos parámetros en cuanto a cuáles son los parámetros, y el que se gana la licitación se gana el derecho de tener esos buses en la calle. ¿Sería una analogía de lo que podría hacerse en el mundo de la pesca también? Bueno, absolutamente. Ya se licitó el 15%. El gobierno actual está proponiendo el 50% con un mecanismo de transición que al final uno está licitando más que el 50%, porque está licitando a futuro también las licencias clase A. Pero lo ideal sería licitar el 100%, sin lugar a duda. Y yo sospecho que la autoridad ha pensado en alguna transición y por eso el esquema que ellos proponen. Pero si ese fuese una consideración, yo creo que hay que acelerar la transición, que sea más rápida. ¿Hay alguna razón económica, digamos, no los intereses que están involucrados, que sabemos cuáles son, pero desde el punto de vista económico, ¿hay alguna razón para no licitar el 100%? Podría haber en el caso de cuando ya hay una empresa que haya hecho muchas inversiones y por lo tanto hay un costo hundido y por lo tanto tienes que permitir una transición. Sin embargo, yo creo que en este sector esos argumentos no son tan de peso porque en primer lugar las embarcaciones existe un mercado secundario, tú puedes venderla, entonces existe cierta liquidez y las plantas una planta que se queda sin cuota podría comprarle a otro las cuotas. Entonces yo creo que no hay realmente razones de peso para no licitar el 100% de las cuotas actualmente. ¿Ya? Si no se impone lo ideal, que sería licitar el 100%, al menos que la transición que propone el mecanismo actual sea más rápida. Ahora, hay varios argumentos que dan las empresas industriales y que los han dado históricamente. Uno de ellos dicen, aquí hay que resguardar el empleo, y nosotros somos empresas que le damos empleo a personas que trabajan con nosotros, y si a nosotros nos quitan las cuotas, no se les quitan, digamos, si los hacen competir, digamos, eventualmente perdieran esa competencia las cuotas, esas personas se quedan sin trabajo. ¿Es un buen argumento? No, ese es un argumento absolutamente falaz. Por lo siguiente, porque si uno tiene que pescar 100.000 toneladas, alguien las tiene que pescar. Y si se van a procesar en una planta, alguien las tiene que procesar. Entonces, en el agregado, el empleo no se ve afectado. ¿Ya? Ahora, lo que están diciendo es que no, yo quiero resguardar el empleo en mi empresa. ¿Ya? Pero si uno lo piensa, eso sería equivalente o análogo a que las empresas que se coluden digan no me sancionen por colusión porque eso es lo que me permite dar estabilidad a mis trabajadores, ya que uno de los resultados de la colusión es que las participaciones de mercado se mantienen más o menos estables. Entonces, la analogía sería, oiga, permitamos la colusión porque al permitir la estabilidad en las participaciones de mercado, yo estoy resguardando la estabilidad laboral de mis trabajadores. Y por cierto, eso es absurdo, no lo permitimos. Y en un mercado competitivo tú tienes que algunas empresas suben su producción, otras bajan, hay reasignación de empleo, eso es lo que ocurre en cualquier mercado normal competitivo y por lo tanto no hay ningún argumento
para no asignar competitivamente las cuotas en base al empleo. A nivel agregado no se ve afectado y ninguna política pública debería resguardar el empleo a nivel de empresas individuales. Aunque el efecto puede hacer, por ejemplo, que gente que lleva mucho tiempo trabajando en una empresa específica, que tiene años de servicio, en fin, puede verse afectada porque tendrían que moverse hacia otra empresa. Bueno, pero una empresa de, digamos, algún caso de colusión, ¿no es cierto? Uno diría que esa colusión que le permitió a esa empresa entregar buenas condiciones laborales y estabilidad laboral, tenemos que permitirlo por eso. Esa sería la analogía, y yo creo que no. Otro argumento también es que dicen, bueno, estos derechos ya se entregaron, ya son parte de nuestra propiedad, nosotros tenemos estos derechos de pesca a 20 años y además renovables a perpetuidad de manera automática si se cumplen ciertas reglas, y eso es parte de nuestra propiedad. Si nos lo quitan, nos están expropiando y nos tendrían que indemnizar. ¿Es cierto eso? Bueno, hay un tema jurídico el cual no puedo opinar, pero desde un punto de vista económico, mi opinión, o de políticas públicas, es que esos derechos fueron entregados por una ley, o sea, fue la autoridad la que entregó los derechos, no es un derecho, digamos, adquirido de, digamos, tal vez como la propiedad privada en la tierra, etc. Y el valor de esos derechos proviene de un acto de la autoridad, que es establecer cuotas y, por lo tanto, entregar valor a las capturas. Y en ese sentido, yo creo que no corresponde, digamos, ese argumento. Los peces no son de ellos. No son de ellos. En el Código Civil, las fieras y los peces son de propiedad común, lo que se llama propiedad común, son de todos. Son de todos. El problema es que lo que es de todos, nadie lo cuida. Claro. Y por eso la autoridad tiene que, en resguardo de esos recursos, ¿no es cierto?, intervenir regulatoriamente y controlar la pesca silvestre, porque la piscicultura es un caso distinto. Claro. Ahí los peces son de alguien y por lo tanto no se sobreexplota. Ese es un muy buen ejemplo, digamos, hay una diferencia. En la piscicultura los peces sí son de quienes los están cultivando, pero en el caso de la pesca en mar abierto no. Claro, es un problema de propiedad. El problema de la pesca silvestre es que los peces no son de nadie y por lo tanto nadie tiene incentivo a cuidarlos y la autoridad interviene para cuidar los peces con cuotas individuales, con cuotas globales y por lo tanto genera un valor que asigna a ciertos pescadores. Pero no hay ninguna razón de por qué alguien que ha pescado en el pasado tiene que seguir pescando en el futuro. Como en ningún mercado competitivo, ¿no es cierto?, una empresa que le va mal, nada garantiza que va a existir en el futuro, ¿no es cierto? Esa es la regla de la competencia. Claro. Otro argumento que dan también, no solamente los industriales, también los sucesivos gobiernos lo han dado y los parlamentarios, es que en la mayor parte del mundo donde hay pesqueras, la cosa se hace así, se asigna por criterios históricos y son relativamente raras las licitaciones. ¿Es un buen argumento también ese? Bueno, es una realidad política, pero, digamos, como dice el dicho, como es el dicho de consuelo de mucho, consuelo de tonto. Claro, ¿no es mal de muchos, consuelo de tontos. Claro, entonces, bueno, porque así se ha hecho generalmente, no significa que no se pueda hacer en forma distinta. ¿Cierto? Por mucho tiempo también, si uno piensa en la tarificación vial por congestión, ¿no es cierto? Mucho tiempo se argumentaba lo mismo, pero se introdujo en Londres, en Estocolmo, en otras ciudades, ¿no es cierto? Son cosas que van evolucionando. Y por lo tanto Chile puede ser, fue, yo creo, innovador en la introducción de cuotas individuales, también puede ser innovador en la licitación de cuotas. Esto demuestra que parece que el poder político que tienen los incumbentes en la pesca no solamente es un problema de Chile, digamos, es algo que ocurre en muchos países. Efectivamente, sí, efectivamente. Y eso les permite, evidentemente, tener legislación que también sea un poco a su medida. Entonces, en la discusión en que estamos hoy día, habiendo pasado por todo esto, por además la certeza de que hubo corrupción en la ley anterior, que es algo que también es algo que pesa, ¿podríamos decir que la ley que se está discutiendo en el Congreso es un avance insuficiente? Yo creo que es un avance, absolutamente, con respecto a la ley existente. En primer lugar, porque las cuotas tienen una duración de 10 años, me parece que eso es sano, porque se va a licitar ahora el 50% en vez del 15%, o lo que propone el proyecto de ley al menos. Además, con un proceso de transición, esto es que si tú te ganas las cuotas que se licitan, te da derecho a futuro por las cuotas que se entregan por derecho a captura. Entonces, en el tiempo, al final todo se va a licitar. Ahora, yo cortaría ese tiempo de transición o idealmente que se licite todo de una vez. Ahora, acá hay una historia entretenida de cuando se tramitó la ley anterior que tenía primero una idea muy distinta. Estaba el ministro Juan Andrés Fontaine
que primero presenta una ley de pesca que sí tenía todos estos elementos de competencia y de licitación, etc. De hecho, vino a Chile Paul Milgrom, un experto en licitaciones, y discutió con Fontaine cómo hacer estas licitaciones y se envió el proyecto de ley en un principio de esa manera. Y luego lo sacan a Fontaine, llega Pablo Longueira a ese cargo, y él desecha este proyecto y pone de acuerdo a las empresas industriales para decir, bueno, ustedes distribúyanse las cuotas y nosotros ese proyecto lo llevamos al Congreso y se aprueba. Milgrom terminó ganando el premio Nobel por su idea de licitaciones, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que Paul Milgrom, que es un gran economista, él diseñó la licitación en el espectro radioeléctrico en Estados Unidos, que fueron muy exitosas, y ha trabajado, ganó el premio Nobel por su trabajo en licitaciones, y él propone un mecanismo de licitación muy interesante, que yo creo que habría que aplicarlo. Con respecto al proyecto de ley, yo propondría hacer indicaciones para ser más explícito en cuanto al mecanismo de licitación para seguir el modelo que propone Paul Milgrom. Y en ese sentido, digamos, es muy interesante lo que él hace, y algunas ideas están recogidas en el proyecto de ley, pero yo creo que se podría profundizar. Ahora, aquí lo que estamos hablando finalmente es de hacer que la competencia sea virtuosa, ¿no? De tener una libre competencia que permita tener mejores condiciones en esta asignación de recursos. Obviamente, lo que queremos... O sea, ¿qué hace la competencia? Mantiene los precios bajos para los consumidores, pero también, y muy importante, filtra a las empresas menos productivas o menos eficientes y premia a las empresas, ¿no es cierto?, que son más eficientes, y eso con el tiempo hace que tengamos una economía más eficiente. Esto es que produzcamos más con menos recursos. Lo mismo pasa en la pesca, digamos. Uno quisiera que entraran empresas, o que las empresas más productivas, más eficientes, sean quienes se ganan estas cuotas. Ahora, uno podría pensar que el mercado secundario, ¿no es cierto?, una vez que alguien se gana las cuotas, si hay empresas más eficientes, se podría permitir la entrada, pero por muchas razones, existen muchas razones teóricas y prácticas por las cuales probablemente eso no pase. O sea, hoy día no sabemos si las empresas que están explotando el mar chileno son efectivamente las más eficientes. Podría ser que sí, pero también podría ser que no. No tenemos forma de saberlo. Hasta que no se liciten, no tenemos forma de saberlo. Esa debería ser la prueba de fuego para las empresas. Efectivamente. Si es que realmente creen en el libre mercado. Bueno, sí, claro. Al final están defendiendo unos derechos o una historia adquirida, digamos, pero no hay ninguna razón por la cual, en términos de justicia distributiva, esas rentas deberían ir para todos los chilenos. Andrés Gómez Lobo, muchas gracias por habernos acompañado y para hablar de un tema que importa. Muchas gracias a ti. ¿Saben qué compañía cumple 60 años este 2024? Les vamos a dar algunas pistas. Más allá de que ya tenga 60 años, está como el vino, porque está contigo en todas. Es la única empresa de telecomunicaciones 100% chilena y te da confianza hace 6 décadas. Es la que trajo el 3G, el 4G y el 5G. La que lleva internet fibra a familias del país. La que fue pionera en tener 5G en el territorio antártico y la primera telco de Latinoamérica que ofrecerá cobertura satelital móvil con Starlink. Ya sabes de qué marca estamos hablando, ¿no? Entel está contigo en todas. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala, es presentado por Enel, energía sustentable para el futuro, y Entel está contigo en todas. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta edición de Lo que Importa. Recuerda seguirnos. Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, donde tenemos muchísima gente que nos está siguiendo. Ojalá puedas tú también sumarte y también suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ninguna de las novedades que estamos subiendo permanentemente a ese canal. Recuerda que además de los capítulos semanales de Lo que Importa, también estamos subiendo las columnas de opinión cada semana en formato de video. Así que recuerda compartir, suscribirte y sobre todo correr la voz para hacer crecer esta comunidad de Lo que Importa. Nos vemos la próxima semana con otro tema que importa. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala.